Bueno, cuando Fede nos contó lo que había sido esa visita a la planta, donde la empresa tenía un recorrido preparado y donde ellos escapaban de ese recorrido para hablar con los trabajadores que estaban por ahí, que en realidad no estaba previsto que eso sucediera. Y esos diálogos que contaban estas historias secretas que después ustedes buscaban en el Nunca Más y lograron encontrar esa cita, en realidad aludían a un montón de historias que se contaban en los pasillos y que justamente lo que los compañeros cuentan que se pudo, que como una reivindicación, se probó todo aquello que nosotros decíamos, decía Pedro, en el ámbito judicial, ¿no? Todo aquello que se contaba por lo bajo respecto de cómo había habido represión en Ford, de cómo había habido secuestrados allí, de cómo la empresa tenía que ver con esto, que se contaba por lo bajo en los márgenes y que no era de ningún modo lo que había que ver y donde había que poner el reflector, y que sin embargo ustedes desde ese momento ya lo estaban buscando, ¿no? Entonces ese periplo entre esa búsqueda por los márgenes a poder justamente ser parte de un espacio donde esa historia se puso en el centro, yo creo que sí, que efectivamente es una enorme... Perdona, mira, una cosita solamente. Yo cuando denuncio de que yo vi cómo el ejército iba a cargar combustible a la fábrica, le di el lugar a donde cargaban el combustible, le di todos los datos, me podían creer o no me podían creer. Hay que presentar pruebas, en un juicio presentar pruebas y hay que ver si le haces creer al tribunal. Y en ese caso hubo un testigo que fue soldado de aquel tiempo y que declara de que ellos hacían la custodia de la Panamericana y entraban afuera a cargar combustible. Quedó probado. Y así como fueron quedando probadas un montón de cosas que denunciamos nosotros. La importancia de las inspecciones orales, porque cuando haces la inspección ocular, la inspección ocular, y el tribunal acompaña a ellos por la planta y por el lugar donde ellos fueron secuestrados, hay un momento donde Pedro le señala al tribunal, también Carlos García, o sea, le decía, mira, exactamente acá fue el lugar donde me secuestraron, yo estaba acá, trabajaba de esta forma, y el tribunal lo veía. En un momento cuando están en el lugar donde Pedro fue sacado, Pedro dice, mira, por allá entró el camión, justo se abre la puerta y dos focos así de luces apuntan hacia el Estado Nacional. Yo creo que el juez ahí se asustó de una forma. Por allá entró la camioneta, justo entró eso la camioneta. fue impresionante. Con la luz y llegó hasta donde estábamos nosotros, de la misma forma. Y eso luego de haber trabajado con los planos. Se trabajó desde el comienzo en el sede judicial con los planos de la empresa, marcando cada uno de los hechos de manera tal que, porque de lo contrario todo queda en el aire, ¿no? Uno hace un relato que no entiende dónde sucede, no puede anclarlo en un espacio y en estas relaciones de poder de las que hablaba muy bien Fede, ¿no? Yo quiero invitar a Marianela Gali, acércate para acá, Marianela, que se sitúa en las márgenes, pero la vamos a sacar de ahí. Quiero invitar a Marianela Gali, que es nuestra última invitada panelista de hoy, a la que no habíamos escuchado, hablar también de cualquiera de tus capacidades, ¿no? Digo, tenés una historia muy vinculada a la dictadura, tiene un interés muy grande por el caso Ford. A mí me contactó Marianela hace muchos años para decirme que quería trabajar sobre este caso en particular. Tuvimos un montón de reuniones, ella estaba haciendo otra maestría, bueno, había empezado a escribir, había empezado a rastrear. Marianela participó del equipo de responsabilidad empresarial como trabajadora de la Secretaría de Derechos Humanos y fue una de las encargadas del informe sobre Ford en el marco del trabajo. Y además es miembro del organismo de derechos humanos, es miembro de HIJOS, justamente por su historia muy vinculada a la dictadura, historia que dejo a ella contarla, no la voy a contar yo. Pero digo, sí me parece que por toda esta multiplicidad de cruces y cuestiones, bueno, sería bueno poder escuchar qué significa este juicio. Estuviste además de la ESMA junto con Fred Keller, motorizando mucho la visibilidad de esto en términos artísticos, a partir de la muestra de la que hablaba al principio, una muestra sobre la causa Ford que se inauguró en la ESMA el año pasado y que estuvo en la Casa de la Unidad de la CTA. Tuvimos un acto hermoso, con música, con baile, en fin, como
como siempre son las cosas con este grupo. Entonces, bueno, Ahora viene el otro, quería ¿no? invitarte a compartir qué pasó. Ahora viene ¿Cómo viviste la otra parte. Ahora viene la música. No, el 14 se inaugura No, no, pensé que tenía la guitarra bajo la No, mesa. Y para se la quitamos. y nos ponemos a bailar. No, bueno, voy a contar brevemente cómo me interesó, me acerqué a los compañeros. En realidad no fue por mí misma, sino fue por mi compañero Joel, que es un inglés, periodista, que bueno, venimos hace mucho tiempo juntos y él conocía mi historia, ¿no? Yo soy hija de desaparecidos y tengo una abuela también desaparecida. Y vivíamos en España y cuando volvimos acá a Argentina, que una de las principales causas de volví por juicio de cuando soy querellante, él me decía, ¿cómo hay tanto Ford Falcon en la calle? ¿Cómo puede ser esto que es un símbolo del terrorismo de Estado y que había leído, que le interesaba tanto esta historia de conocer la dictadura y bueno. Y yo digo, sí, bueno, para mí no lo veía como algo, pero una mirada de afuera fue muy interesante y él empezó a hacer un curso de fotografía en Árgara y ahí se contacta con los muchachos para hacer su trabajo final de fotografía en el 2010 más o menos, sí. Que fue a tu casa, A mi fue a ver casa. a Propato y a Luis de Yuki. Bueno, en realidad fue a través de él y yo descubro esta historia. Yo ya militaba en Hijos en Madrid, muy relacionada también con abuelas, pero no conocía bien esta historia y digo, esto no puede ser, hay que hacer algo, hay que escribir, hay que investigar y bueno. Y así yo estaba en ese momento haciendo la maestría en Flaxo, que bueno, estaba en otra maestría que no me permitía avanzar en mis investigaciones y bueno, ahora me pasé a la economía y termino estudiando economía para entender un poco. Pero bueno, fue así como a través de él que visibilizó la lucha, la historia de ustedes y después que los acompañamos con Alexis a la mesa de juicio y castigo también, que se formaron por el 2012, 2013, no me acuerdo, cuando estaban ustedes en instrucción batallando también. Y bueno, y finalmente llegó el juicio y bueno, no lo podíamos creer que pasase, ¿no? Fue impresionante. Y bueno, me parece importante destacar que el juicio se da en un contexto muy adverso de bueno, una avanzada del neoliberalismo y que fue muy importante, digo, para la historia del movimiento obrero y los organismos de derechos humanos que también confluyeron en la resistencia muy fuertemente esos años, que se pudo marchar unidamente y resistir, y eso me parece importante, y la primera vez que marchamos con la bandera del Ford, Sí, yo quería decir que el eso, 24 de la marzo, bandera, tenemos una bandera que es el que triunfo hicimos del también, trabajador. que, claro, ¿Qué título tiene? una victoria de los trabajadores. Una victoria de los Causa trabajadores. bueno, y que la construimos entre todos también, es como somos una gran familia. De Ford y bueno, y las investigaciones, los investigadores, los abogados y bueno, y después nada, en un contexto de también como trabajador de la Secretaría de Derechos Humanos, de vaciamiento, de ninguneo, de desmantelamiento de toda la política de derechos humanos, más aún relacionada con el tema de empresas. Acá varias veces con Alejandro hemos ido a hablar con la encargada de un programa que se creó que se llama Empresas y Derechos Humanos, y hicieron un plan todo divino así para ellos mismos, pero nunca el tema de la sentencia, del tema de lesa humanidad les interesó de verdad incluir, así que trabajamos siempre con Federico muy clandestinamente, ¿no? Haciendo la muestra, pero bueno, siempre y ayudando también a la querella de la secretaría, al abogado, o aportando desde lo que sea necesario. Y bueno, eso nosotros nos pusimos como objetivo, no importa quién esté, nosotros sí estamos trabajando para los derechos humanos, para los trabajadores. Y después me interesa mucho destacar
el tema de las políticas reparatorias, que el alegato de la querella de los trabajadores, tanto de Elizabeth y Tomás Gómez, Tomás Sofía Quintana y Elizabeth Gómez Alcorta. Otra cosa también que me unía con los compañeros fue que compartíamos abogado. Tomás era abogado mío, Sí. otra cosa. Entonces, digo, bueno, ahí teníamos que confluir sí o sí. Sí, cuando yo te quise presentar a Tomás, como yo Sí, lo sí, conocía. mi abogado. Bueno, bueno, entonces me parece muy importante el pedido de políticas reparatorias, algo que no, los fundamentos no aparecen, pero muy fundamental para seguir trabajando de aquí en más la agenda próxima entre el movimiento obrero, los organismos de derechos humanos, que es, bueno, lo que ustedes, Estela vino también y presentaron el pedido de señalización dentro de la fábrica, porque la señalización la hicieron ustedes afuera, Sí. porque la empresa se niega, obviamente. Entonces, después hay pedidos sobre capacitación, formación de los trabajadores a los trabajadores actuales y personal jerárquico de la empresa. Eso es fundamental, poder trabajar. Lo dice la sentencia. Lo dice también. No, lo dice el La alegato. alegato. Claro, por eso No la sentencia, el alegato de Tomás Sí. y de Eli Y de Eli. pidió esto por escrito y y la yo por sentencia escrito. dice, bueno, que distintas oficinas estatales vean qué hacen con esto. Claro. No hay una. Bueno, ahora con el cambio de Nosotros gobierno estamos podemos esperando que la trabajar. sentencia se ponga firme para poder señalizar el espacio. No, de los antes que se ponga quinchos, firme, podemos. poder señalizar el espacio de los quinchos como centro clandestino del tercer. Claro. Ese fue un cuadro de lo Que la sentencia quede firme va a ser una cosa. Pero se puede hacer un montón de trabajo. No me la tormenta. La cuestión de becas de investigación, De becas sobre de la CONICET, empresarial, con convenio con con el el nombre, CONICET ¿no? para Que decía, investigar con el nombre, exactamente, sí, con una charla de los compañeros dentro de la FOR, porque es que la empresa construye, tenga que ¿no? llevar a Historia. Claro, construye memoria institucional. En la escuela también, ¿no? Una escuela, la escuela de Ford también a los Nosotros estamos esperando Yo que iría la hasta las de aura para entrar ahí. Claro. Es lo que queremos. Hay una escuela técnica. La dentro escuela de técnica dentro de Ford, sí, sí, Claro. Tienen que que se dar, llama Henry Ford. claro, tienen que dar este tema como, Exacto, como materia, parte de sí. la materia, que Sí, sí. ustedes puedan hacer, porque se tiene que transmitir, esa memoria no puede quedar trunca. Está todo bajo la alfombra todavía. Hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que Y yo ahora- creo que hay que ir hasta las Claro, escuelas eso. navales y militares también a trabajar el tema, muy importante, de acercar las luchas obreras, también como hija del militar desaparecido, me parece fundamental. Mi papá abrazaba las causas obreras, y bueno, fue militante, defensor de todo. Como la derecho. Claro. En las leyes reparatorias, a nosotros nos pagaron los días de detención. Hay compañeros que todavía no pudieron cobrar. Desde que vino este gobierno, se paró todo, totalmente no. No Es hay- es ley nacional, acá y en todo el país. La reparación que hizo el Estado, que eso le tenía que haber tocado a Ford en el caso nuestro, porque el problema lo creó Ford. Y Ford nunca puso un mango y no reconoció nada. Por eso también, perdón, si me comprendo lo que decía la compañera, no por ustedes porque es obvio, sino agradecerles una vez más, pero también por los jóvenes que están acá y los que escuchan esto, digo, la importancia de sostener las luchas, aunque parezcan, ¿no? Como decíamos, bueno, la justicia, bueno, también hay intersticios, también hay coyunturas, también hay huecos, también hay momentos, también, bueno, es aguantar en otros momentos y avanzar Sí. en otros, ¿no? Como, bueno, esa importancia, en algún momento supongo que les habrá sido como decían ahí, para nada, parece que no sirve para nada, bueno, y está, ¿no? Y eso construye historia, Y construye él memoria. existe, es contemporáneo Y está. y los protagonistas están vivos. Y cómo hablar de estos temas, como planteaba Victoria al comienzo, también nos ilumina el presente. Hablar de cómo las Fuerzas Armadas reprimiendo en alianzas con determinados sectores de poder, que es lo que está sucediendo en la actualidad en América Latina, bueno, nos tiene que interpelar directamente. Esta historia está muy vinculada con el presente. Digerir esta historia y justamente apuntar a todo lo que decía Marianela, que son elementos para la no repetición, que no es solo la condena penal, sino decir cómo hacemos para cambiar estas concepciones, cómo hacemos
para que esa formación que se dictaba en la Escuela de las Américas, en el marco de la Escuela Francesa, bueno, sea reemplazada por un tipo de formación que implique otro papel para las Fuerzas Armadas, que reconfigure totalmente la política represiva, que permita justamente apuntalar las luchas por derechos que esas Fuerzas Armadas buscaron reprimir, ¿no? Entonces digo, hay una enorme actualidad de estos temas, no son temas del pasado, sino que esa historia nos interpela muy fuertemente hoy. Mariana, no sé si querías terminar y abrimos un minuto a algún comentario. No, nada más, estoy muy agradecida de también de ser parte de esta familia. Nosotros también. Y bueno, ahí seguimos en la lucha para el Mucha gente está con